Los aeropuertos suelen ser una gran manera de honrar a una persona. Muchos llevan el nombre de alguien muy conocido a nivel internacional. Otros llevan el nombre de una persona que, a pesar de su importancia para la ciudad o para el país, suele ser desconocida para el turista promedio. En este video examinaremos algunos aeropuertos de Sudamérica que llevan el nombre de una persona que quizás no conozcas. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires cuenta con dos aeropuertos principales, el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. El aeroparque se concentra principalmente en vuelos domésticos y distancias cortas, y lleva el nombre de Jorge Newbery, considerado como el pionero de la aeronáutica argentina. Pero si hablamos de vuelos internacionales, el protagonista es el aeropuerto Ministro Pistarini, el cual recibe aproximadamente el 85% del tráfico aéreo internacional. Este aeropuerto es el más grande en superficie y se encuentra a unos 35 kilómetros del centro de Buenos Aires, en el municipio de Ezeiza. De ahí sale su nombre alterno. Su nombre oficial, sin embargo, honra a Juan Pistarini, quien fue ministro de Obras Públicas en la década del 1940. Durante su gestión, impulsó la construcción de este aeropuerto. Cuando se inauguró en el 1949, se promocionó como el aeropuerto más grande del mundo en aquel entonces, con más de 7.500 hectáreas. Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, Guayaquil, Ecuador. Si estás planificando un viaje a las famosas Islas Galápagos, es muy probable que pases por aquí primero. Pero el aeropuerto es mucho más que un lugar de tránsito. Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, y por eso no es una sorpresa que tenga uno de los aeropuertos más importantes del país. El aeropuerto de Guayaquil solía llamarse Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, igual que el de Caracas, Venezuela, que aún conserva ese nombre. Pero en el 2006, tras una serie de renovaciones y tras la inauguración de una nueva terminal, se renombró el aeropuerto. Desde entonces lleva el nombre José Joaquín de Olmedo, un destacado poeta y político guayaquileño, conocido por ser una figura clave en la separación de España y por haber diseñado la bandera de Guayaquil. Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, Santiago, Chile. El aeropuerto de la capital chilena fue inaugurado en el 1967, reemplazando a un aeropuerto más pequeño que se llamaba Los Cerrillos. Hoy en día lleva el nombre de Arturo Merino Benítez, quien fue un líder dentro de la industria de la aviación chilena. Fundó la Fuerza Aérea de Chile en el 1930. Pero no tan solo la fundó, sino que fue su primer comandante. También fundó la Línea Aérea Nacional, conocida como LAN, la cual hoy en día fue adquirida por LATAM. Por más de una década, al aeropuerto se le conocía simplemente como Aeropuerto de Pudahuel, la comuna de Santiago en donde se ubica el aeropuerto. En el 1980 se estaban cumpliendo los 50 años de la Fuerza Aérea de Chile, y en acto de conmemoración, el aeropuerto se renombró Arturo Merino Benítez. Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Medellín, Colombia. El aeropuerto de la ciudad de la eterna primavera honra a uno de los militares más importantes de la historia colombiana. José María Córdoba jugó un papel clave durante la Guerra de Independencia. Es conocido como el Libertador de Antioquia y también como el héroe de Ayacucho, por su liderazgo en la histórica Batalla de Ayacucho. Medellín lo honra no tan solo por su legado militar, sino también porque había nacido en Antioquia, a unos 60 kilómetros de la ciudad. En el 1985 se inauguró como el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, y desde entonces es el principal de la ciudad. El antiguo aeropuerto Olaya Herrera no fue reemplazado completamente. Sigue en operaciones, pero a una capacidad reducida. Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, Cartagena, Colombia.
Este es el aeropuerto más grande de la costa caribeña de Colombia y el tercero más grande del país, solo por detrás de los aeropuertos de Bogotá y Medellín. Pero su importancia va más allá del tamaño. Cartagena de Indias fue un lugar clave durante los comienzos de la aviación colombiana. El aeropuerto existe desde mediados del siglo XX y originalmente se llamaba Aeropuerto de Crespo, por el barrio en donde está ubicado. Sin embargo, en el 1986 fue renombrado en honor a Rafael Núñez, un ilustre cartagenero que fue presidente de Colombia en 4 ocasiones. Además de político, Núñez fue escritor y es recordado por haber escrito las estrofas del himno nacional de Colombia. Si te ha gustado este video hasta ahora, dale like para que pueda ser recomendado a otras personas. Y para más videos interesantes, no olvides suscribirte al canal. Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Lima, Perú. El aeropuerto más grande del Perú se encuentra en la provincia constitucional del Callao, a unos 10 kilómetros del centro de Lima. Es uno de los principales centros de conexión aérea de Sudamérica, recibiendo a más de 20 millones de pasajeros cada año, y lleva el nombre de Jorge Chávez, un aviador peruano que alcanzó fama internacional al participar en competencias aéreas en Europa y por romper récords de altura. Trágicamente, su vida terminó cuando intentaba convertirse en la primera persona en cruzar los Alpes en avión. A pesar de que su vuelo terminó en un accidente, su legado quedó inmortalizado en la historia de la aviación y en el nombre del aeropuerto más importante del Perú. Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, Cusco, Perú. La ruta al Machu Picchu comienza en Cusco y por esa razón es que muchísimas personas viajan a este pequeño aeropuerto, el cual se encuentra a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Puede que por la altura llegues con falta de oxígeno, pero no llegarás con falta de conocimiento, pues es hora de conocer quién es el personaje honrado por Cusco. Alejandro Velasco Astete fue el primer piloto peruano en volar sobre los Andes. En el 1925 realizó un histórico vuelo desde Lima hasta Cusco, una verdadera hazaña para su época. Lamentablemente, ese mismo año sufrió un accidente aéreo que le costó la vida. Velasco era cusqueño y por eso su ciudad natal decidió rendirle homenaje nombrando el aeropuerto en su honor. Existe un proyecto para construir un nuevo aeropuerto que reemplazaría el actual. Sin embargo, a la fecha de la publicación de este video, ese nuevo aeropuerto aún no ha sido inaugurado. Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, Asunción, Paraguay. A solo 10 kilómetros del centro de Asunción se encuentra el aeropuerto más importante del Paraguay. Desde su inauguración en el 1980, ha sido el principal aeropuerto del país. Fue construido durante el régimen autoritario de Alfredo Stroessner, quien gobernó Paraguay por casi 35 años. En aquel entonces el aeropuerto llevaba su nombre, pero en el 1989, tras un histórico golpe de Estado que puso fin a su dictadura, el aeropuerto fue renombrado en honor a Silvio Pettirossi, considerado el pionero de la aviación paraguaya. Pettirossi era famoso por sus impresionantes acrobacias aéreas y llegó a presentarse en países como Francia, Estados Unidos y varias naciones de Sudamérica. Su vida terminó de manera trágica mientras realizaba un vuelo de prueba tras unas reparaciones. A pesar de ello, dejó una huella permanente en la historia de la aviación paraguaya. Y por eso, hoy en día el aeropuerto internacional lleva orgullosamente su nombre. Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann, Cochabamba, Bolivia. El aeropuerto de Cochabamba es el tercero más grande de Bolivia, pero entre los tres es el único que lleva el nombre de una persona. Ese nombre es Jorge Wilstermann, un joven nacido en Cochabamba, que en la década del 1930 se convirtió en el primer piloto civil boliviano.
también sirvió como piloto militar durante la Guerra del Chaco, un conflicto entre Bolivia y Paraguay. Trágicamente, perdió la vida en un accidente aéreo en el 1936. A pesar de su corta vida, su impacto es duradero. No tan solo el aeropuerto de Cochabamba lleva su nombre, sino que también lo hace un club de fútbol, el Club Cultural y Deportivo Jorge Wilstermann, el cual compite en la primera división del fútbol boliviano. Aeropuerto Internacional Tom Jobim, Río de Janeiro, Brasil. El aeropuerto más grande de Río de Janeiro está ubicado a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, en una isla conocida como la Isla del Gobernador. Más específicamente, está en la zona llamada Galeão, por eso es que se le conoce alternativamente como el aeropuerto de Río Galeão. Este aeropuerto fue inaugurado en el 1952 y durante más de 3 décadas fue el aeropuerto más grande de Brasil, hasta que fue superado por el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en Sao Paulo. Aún así sigue siendo el segundo más grande del país y el principal de Río de Janeiro. Desde el 1999 lleva el nombre de uno de los íconos culturales más grandes de Brasil, Tom Jobim. Este legendario músico y compositor nació en Río de Janeiro y es considerado como uno de los grandes exponentes de la música brasileña. Si llegaste hasta este punto del video, cuéntame de qué ciudad eres, y si tu aeropuerto más cercano lleva el nombre de alguna persona, deja un comentario explicando de quién se trata. Si te gustó este video, échale un vistazo al que aparece en pantalla, en el cual aprendemos quiénes son las personas nombradas en 10 aeropuertos de Estados Unidos. Gracias por sintonizar.